Eh, de nuevo tenemos el problema con el video. No sé, hay un detalle. Tarín me sugirió de que viera la clase sin la cámara activa, pero yo necesito compartir las diapos. Al menos que ustedes las bajen y yo le doy para compartir, quizás podría ser. ¿Creen ustedes que podría ser? Creo ¿Alguien que solo usted y yo estamos, licenciado. así, no? Sí, 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 solo, ajá. No, no Sí. están los demás compañeros. ¿Con quién estoy comunicándome? Con Rodrigo Velázquez. Con Rodrigo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no le hablas? Fíjate que cambié el link. El link lo Sí, sí, sí. cambié, pero siempre es el mismo archivo. Tal vez Ok, les si puedes gusta, decir, le escribo en el grupo de WhatsApp para que se metan sí, ellos. avisarles, por favor. Vaya, ahorita, con todo gusto. Hola, buenas. Ya les dije, licenciado, Bueno, ya muchas se van a gracias. meter. Bueno, para servirle. Bueno, yo tengo una necesidad ahorita técnica, pero no sé si se puede. Está Tarí Tarí ya se conectó Tarí. No. Rodrigo, ¿estás ahí, Rodrigo? Sí, sí, dígame. Sí, mira, yo estaba viendo de que como no tengo imagen, o sea, no tengo cámara activa, solo el audio, pero yo necesito usar las diapositivas de la clase. Entonces, no sé si alguien de ustedes puede descargarlas y, yo darles aquí, no sé si se podrá, darle compartir para que ustedes puedan, para que alguien de ustedes esté en contacto conmigo y yo lo vaya orientando diciéndole, mire, pase la otra, próxima diapositiva, etcétera. No sé si técnicamente se puede hacer eso. Si gusta, intentemos, licenciado. Vaya, entonces la voy a compartir contigo. Vaya, ok, No, estoy. la cuestión es esta, de O que sea, vos yo creo que, tú sí, la sí, sí, yo tienes, creo que yo le tengo que pedir a usted que me dé como acceso para poder compartir la pantalla. correcto, Ok, correcto, porque yo no puedo, si no tengo eh, cámara, no puedo. Así que descargarlas y luego yo te doy compartir, ¿va? así es. Así como que estuvieran ustedes haciendo un foro o una actividad, ¿verdad? Ya vamos a solucionar esto. Por favor, incorpórese.
¿Pudiste, Rodrigo? Sí, ahorita estoy entrando al campus a Ah, descargar la diapositiva. sí. El tema es, porque hay tres diapos. El tema es la importancia de la sociología en las disciplinas científicas de la salud. Esa clase es la que tenés que bajar, porque hay tres. Ok, No te, ok, está bien. no te vayas a confundir. Ok, Lick. Ok, ok. Un poquito de paciencia les solicito a todos y todas. Hay un imprevisto técnico. ¿Qué pasó, Rodrigo? Se pudo, Rodrigo, si no le solicitamos la ayuda a otra persona. Ya vamos a solucionar esto. Y es 24. Ahorita le estoy pidiendo como permiso para Ok, poder compartir, pero no, o sea, me vaya, dice que solo usted puede hacerlo. vaya, correcto. Ahorita te voy a dar permitir. Mira, ahorita se pudo, Sí, 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 pero yo no puedo verlas. permítame. Si quieres, te doy de nuevo. Sí, o sea que tú estás con un teléfono. Sí, con un teléfono, pero pensé que se iba a ver mejor, no sé si se Va, logra sí, sí, visualizar. en realidad no son lo mejor que se puede ver, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Sí, bueno, voy a hacer un llamado ahorita, general. ¿Alguien de ustedes, cualquiera de ustedes, está con una computadora como para poder compartir las diapositivas mientras ustedes, yo doy la clase, pero y les doy, digamos, les aviso cuándo cambiar las diapositivas y la compañera o el compañero que pueda compartir la pantalla conmigo, pero tendría que ser desde una computadora, alguien que se pueda ofrecer, por favor, porque yo no tengo cámara ahorita, no sé por qué el Zoom no me da para la cámara. Rebeca Cáceres, ¿tú tienes computadora? No, Oli, que soy desde el teléfono. Estás con un teléfono. ¿Quién está con una computadora de escritorio trabajando? Por favor. Yo estoy desde mi computadora, pero me voy a ir temprano porque tengo que irme a la U. Entonces no sé si el tiempo que pueda hacer en la clase le pueda compartir la pantalla. Ajá, entiendo. Voy a dejar la propuesta tuya así en stand-by. ¿Alguien más que tenga una computadora que esté en clases con una computadora de escritorio, como la que yo tengo, para poder usted usar las diapositivas
y yo orientarla cuando cambiarla. Porque el discurso yo lo voy a dar porque yo sí tengo audio. Por favor, un voluntario ahí, por favor. Voluntario o voluntaria. Gracias, Rebeca. Yo voy a mantener todavía tu propuesta. ¿Alguien más? Por favor, no, estamos perdiendo tiempo. ¿Alguien que tengan una computadora trabajando? De los que estamos ahorita, de los 21 que estamos, todos están con teléfono. Solo Rebeca tiene su computadora. Licenciado, ¿cuál es el archivo que necesita proyectar? El archivo que necesito proyectar se llama Importancia de la Sociología en las Disciplinas Científicas de la Salud. Va, déjeme probar, ya le aviso. Ok, qué bueno. Gracias, Kenny. Sí, sí. Vale, entonces, Kenny, la dinámica va a ser esta. Yo te aviso, cámbiela o otra diapositiva, te puedo decir. Sí, con mucho gusto. Para que la clase se pueda dar. Yo Sí, les voy a agradecer a los demás compañeros y compañeras que se conecten para que salgan también sus imágenes, porque yo no voy a poder salir. ¿De acuerdo? Bien, entonces, gracias, Kenny, de nuevo. Tenemos un percance técnico y esta vez como que se prolongó, pero vamos a continuar. Este día jueves vamos a comenzar con este importante tema que teníamos como ya seleccionado para este día, de acuerdo a las jornadas académicas y planificadas. Este día vamos a entrarle pues a la importancia de la sociología en las disciplinas científicas de la salud. Ustedes saben pues que la disciplina de la nutrición y dietética es una disciplina también de la salud y es la que les compete a ustedes. Así que vamos a hablar de la importancia de la sociología. Este tema es genérico porque es válido para las demás disciplinas científicas, llámese la medicina, llámese la enfermería y llámense ustedes, ¿verdad? Como son la nutrición, la disciplina de la nutrición. Repito, este es válido, tiene un carácter genérico la importancia de la sociología. ¿Por qué? Por lo siguiente, por lo que vamos a empezar a razonar. Cambio de diapo, por favor. Bueno, entonces, resulta que la sociología, su importancia precisamente estriba porque es una ciencia social, al igual que otras, que en sus propuestas van encaminadas al análisis, problematización y por ende a la proposición de soluciones y opciones viables y privilegiar la satisfacción de las necesidades básicas humanas. Mire, este planteamiento, repito, es válido también para las demás
disciplinas científicas de la salud. No solo para la que nos compete ahorita, que es la de ustedes, la nutrición. Mire, hay que destacar algo. La ciencia propone, no impone. Hay que tener claro eso. Y por eso es que muchas veces no le hacen caso a la ciencia. ¿Se han fijado ustedes? El caso de El Salvador es revelador. Por ejemplo, durante la pandemia y aún ahora, a este nivel en que estamos, hay propuestas venidas desde los científicos, por ejemplo, desde la epidemiología, por ejemplo, y hay propuestas. Y ellos como cientistas, como científicos de la epidemiología, hacen propuestas, por ejemplo, al Sistema Nacional de Salud. Y más ahora que tenemos ese embate ya de la viruela símica. Entonces, están habiendo propuestas porque hay un análisis problematizador de las enfermedades tanto del COVID como de la viruela del mono. ¿va? Entonces, ya desde los epidemiólogos en el país hay propuestas de solución, hay propuestas y opciones viables para poder enfrentar la situación epidémica de las enfermedades y esta que se ha venido a aunar más o agregar más a la situación como es la viruela del mono. Por eso es que es válido decir esto. Pues. Sus propuestas van encaminadas al análisis y problematización y por ende a la proposición de soluciones y opciones viables y a privilegiar la satisfacción de las necesidades básicas humanas. ¿Cuál es la satisfacción de la necesidad básica humana que se busca? Es la salud. Es la salud de un pueblo, es la salud de un país, es la salud de una sociedad. Diapositiva, por favor, la otra. De ahí que nosotros, y aquí yo en otras oportunidades les he hablado sobre la definición de salud que maneja la Organización Mundial de la Salud. Pero aquí ya en una forma más detenida, vamos a hablar del concepto de salud. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de salud que maneja la Organización Mundial de la Salud. Según la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, tiene una definición concreta. La OMS maneja que es el estado completo de bienestar físico, mental y social que tiene un individuo o grupo. Bien. Y abajo hay un planteamiento, hay una idea. Se enfatiza como condición. O sea que en la definición que hace la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, le hace mucho énfasis a lo que es la condición, al estado, dice. Entonces se refiere necesariamente a la condición. Ahora bien, nosotros, desde la sociología, diferimos. Nos diferenciamos o nos desmarcamos de esa postura, de ver a la salud únicamente como condición. Y ya vamos a decir, ¿por qué? Por favor, diapositiva. Entonces, aquí, esta diapositiva es clara. Es clara porque dice que a la sociología le importa la salud. ¿Cómo? ¿Cómo le importa la salud a la sociología? ¿Quién me lee estas tres ideas que están aquí? Por favor. ¿Alguien me podría leer? Acción, hecho. Gracias. Entonces, vean. ¿Por qué nos desmarcamos ya de lo que dice la OMS?
porque ya hay una especificidad, ya hay un tratamiento desde una ciencia social como es la sociología. De ahí que la sociología le va a importar a la salud como relación, pero también como acción social y como hecho social. Por favor, tengamos esto bien claro desde ya. Diapositiva, por favor. Diapo. El problema concreto. Y esto va con la actualidad de la salud en el Sistema Nacional de Salud de El Salvador. Por favor, tomemos muy en cuenta esto que estamos diciendo. El problema concreto. Gabriela Cáceres, ¿me lo podrías leer, por favor? ¿Alguien? ¿Alguien me lo podría leer? Yo, El licenciado, Ok, adelante, adelante. el problema concreto. Existe un enfoque reduccionista y dominante que considera la salud como condición, prevaleciendo las variables médico-biológicas, lo que ha llevado a la situación de un pensar, sentir, actuar totalmente divorciado de la realidad histórico-social y sus procesos. Muchas gracias. Entonces, vean, lo que acaba de leer la compañera es la configuración de una realidad cotidiana, permanente y estructural de la salud en El Salvador. Cuando yo digo permanente, cotidiana, es porque usted lo puede comprobar al usar, al ser usuario, al ser un usuario del Sistema Nacional de Salud. Entonces, como dijo la compañera, resulta que hay un enfoque reduccionista y dominante que ve a la salud como condición, prevaleciendo este enfoque reduccionista, como dijimos el día martes que estuvimos hablando enfoques, de los enfoques. Fíjense que este enfoque reduccionista ve a la salud como una condición a partir de las variables médico-biológicas. Y esto ha llevado pues a que haya un divorcio de la realidad histórico-social del país, de la salud con respecto a la realidad histórico-social. Hay un divorcio. No se sabe, pues entonces, sobre los factores, por ejemplo, socioculturales, de los factores sociales, de los factores económicos, de los factores políticos, que inciden también en el rumbo de la salud de un país. Ojo con eso. Entonces, ¿por qué? Porque hay un enfoque reduccionista. ¿Qué quiere decir esto de reduccionista? Que limita nada más a ciertos aspectos. Es lo que nosotros decimos. Tiene nada más una visión a partir de ciertas variables. En este caso, las variables médico-biológicas. Entonces, esto nos está llevando, pues, a que tengamos un quehacer de la salud totalmente divorciado de la realidad. Esto es muy importante lo que estamos diciendo. Diapositiva, por favor. Entonces, desde la sociología, como lo dijimos, vamos a darle un tratamiento distinto a lo que es la salud. La sociología, como una ciencia muy importante, como una ciencia social muy importante, entonces empieza pues a verificar, empieza a configurar a la salud, pero no como condición. Claro, no vamos a soslayar, no vamos a eludir, no vamos a negar
que la salud también implica condición. Implica condiciones materiales, implica condiciones físicas y biológicas. Claro que sí, pero eso y más, a eso vamos. Entonces, ya la sociología va a decir, bueno, nosotros, desde nuestra postura científica, vamos a ver a la salud como una relación social. Como una relación social y no solo como una condición. Entonces, aquí nosotros definimos qué es lo que vamos a entender como a la salud como una relación social. Y voy a leerlo. Entonces, vista la salud como una relación social, entonces vamos a decir lo siguiente. La interrelación necesaria entre el individuo, familia y comunidad y el personal médico y de salud para proporcionar atención y cuidados en las diversas fases del ciclo vital. Entonces, aquí ya trascendemos a lo que podría ser la definición de la Organización Mundial de la Salud. De ahí que si vamos a ver a la salud como una relación social, es que nos vamos a referir a esa relación que existe entre el usuario de un sistema nacional de salud y los profesionales o el personal médico y de salud de un sistema nacional de salud. Por ejemplo, ustedes van a ser profesionales de la salud y van a configurarse como personal de salud, ya sea en un hospital o en una clínica de salud. Y ahí ustedes van a tener que realizar un vínculo necesario con la gente. O sea que la sociología no los imagina a ustedes divorciados de la relación con la gente, divorciados de la realidad histórico-social. Nosotros como sociología no nos imaginamos a ustedes encerrados en un cubículo. Y dando teleconsultas. No nos imaginamos eso. Nos imaginamos otra configuración. ¿Por qué? Porque la salud es también relacional. Es relacional. Diapositiva, por favor. Pero también la salud, desde la sociología, la considera también como una acción social. Y aquí, recuerdan a Weber, a Max Weber. Max Weber es el sociólogo de la acción social. Y él decía que la sociología, su objeto de estudio era precisamente la acción social. Entonces, aquí ya estamos utilizando la teoría weberiana de la sociología. ¿Quién me lee esta diapositiva, por favor? Esta diapo, ¿me la podrían leer? Oli. Bueno, salí. Bueno. Sí, Adelante. la acción social. Como la capacidad de un nivel o ámbito de la realidad social en donde se formulan y se definen políticas públicas de obligatorio acatamiento por parte de la población que favorecen el logro del bien común y que fundamenta un sistema nacional de salud como ente rector y garante de dicho servicio o bien público. Muchas gracias. Resulta que ya la salud definida como una acción social contempla pues a la acción no solo del Estado, sino también de toda la sociedad en torno a la salud. O sea, el moverse, el movimiento que realizan todas las instituciones de salud del Sistema Nacional de Salud y también la sociedad organizada, porque la salud vista como acción social considera a la salud como un bien común
y por lo tanto como un bien público que debe estar disponible para toda la población, sin excepción alguna. La salud, al igual que la educación, al igual que la vivienda, ¿sí? Al igual que la seguridad pública, es un bien común, es un bien público y por lo tanto debe ser configurado como bien común, o sea, un bien al cual todos y todas tenemos acceso. Ahora bien, como acción social, entonces, la salud y sus instituciones que la administran, que la dirigen, deben de definir políticas públicas, o sea, entendidas las políticas públicas como respuestas a los distintos problemas de la salud. Pongamos un ejemplo, la vacunación, ¿va? La vacunación contra el COVID. La vacunación contra el COVID ha sido una política pública necesaria y pertinente para detener el avance del COVID-19. Ojo con eso. Entonces, la vacunación contra el COVID se ha venido a constituir como una política pública, o sea, una respuesta a un problema, una respuesta obviamente organizada, consciente, de un sistema nacional de salud ante un problema. Entonces, aquí ustedes deben de tener mucho cuidado con respecto a lo que dijimos con la relación social. Por ejemplo, en la relación social se destaca mucho la relación que tiene, por ejemplo, el paciente o los usuarios con los profesionales de la salud, pero enmarcados dentro de un sistema nacional de salud. Esa es la relación social, esa relación necesaria que, por ejemplo, uno tiene como paciente, como usuario de un sistema nacional de salud, con el personal de salud, con los profesionales de la salud, llámense médicos, llámense enfermeras, llámense nutricionistas, laboratoristas, etcétera. Pero esa es la relación social o como relación social. Aquí en acción social ya pues esto es más, diríamos, más colectivo, más social, porque aquí ya se habla pues de todo el movimiento de la sociedad y del Sistema Nacional de Salud alrededor de políticas públicas para la salud. En este caso, y repito, y es un buen ejemplo, la vacunación contra el COVID. Ya se habla de la vacunación contra esta viruela del mono. No sé si ya se dieron cuenta. Y porque no ha sido como el COVID, que cuando el COVID vino, no había vacuna. En cambio, para esta viruela del mono, desde hace mucho tiempo que hay vacuna. Entonces, hay como una ventaja para poder enfrentar a la enfermedad. Diapositiva, por favor. Pero también la salud es un hecho social. Y aquí acordémonos de lo que decían los estructurales funcionalistas, con respecto a los hechos sociales, principalmente Comte y Durkheim. Ellos hablaron mucho de los hechos sociales. Y aquí nosotros estamos retomando también esa categoría de análisis que usan los estructurales funcionalistas en pleno siglo XXI. Ellos lo hicieron en el siglo XIX. Pero aquí nosotros estamos como reciclando, si usted quiere, a la categoría de hecho social. ¿Quién me lee esta diapositiva, por favor? Yolik, Bueno, adelante. como la actividad y quehacer colectivo fundamental y protagónico de instituciones públicas y privadas altamente organizadas para el logro de metas y objetivos y que inciden grandemente en las vidas y conciencias de la población
y que se traducen en productividad y en bienestar material y espiritual. Muchas gracias. Bien, aquí pues, ¿quiénes son los que conducen? ¿Quiénes son los que constituyen los hechos sociales? Precisamente aquellas instituciones públicas y privadas que se dedican obviamente al tratamiento de la salud, ¿verdad? Y que se proponen metas y objetivos. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado también con esto, porque son aquellas que inciden para el acatamiento obligatorio de medidas en pro de la salud. En pro de la salud. Así que la salud como hecho social es aquella en la cual hay medidas de prevención, hay instituciones que se encargan para ello, que inciden grandemente en las conciencias individuales y colectivas de la población, de un usuaria de un sistema nacional de salud o necesitados de salud. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en la medida extrema que hubo en El Salvador. Y todos nosotros somos testigos de eso, para bien o para mal. Por ejemplo, la cuarentena obligatoria, la cuarentena total obligatoria que hubo. Esa fue una medida extrema que se tomó desde el Estado, en el área de la salud. En el área de la salud. Porque esa cuarentena nos obligó a nosotros, desde una situación externa hacia nuestras conciencias, nos obligó a estar encerrados 3 meses, ¿no? 3 meses. Yo considero que fueron como unos 90 días. O sea, encerrado. Solo se salía pues, cuando había una emergencia o había necesidad, por ejemplo, de ir a comprar alimentos. Entonces, ese proceso de la cuarentena domiciliar obligatoria es como esa expresión de la salud como hecho social. Como hecho social, porque obligó a toda una sociedad y, ¿por qué no?, al mundo a encerrarse durante 3 meses. Entonces, ojo con esto también. Distinto es la acción social, distinto es también la relación social. Por favor, vayan diferenciando. Vayan diferenciando para que no ocurra lo del examen, que muchas cosas las confundieron. Bien, diapositiva, por favor. Aquí nosotros, entonces, lo que hemos estado hablando, podemos identificar criterios que fundamentan la importancia de la sociología en las disciplinas científicas de la salud. Ojo con esto. Y una de ellas es la siguiente. Es importante y necesario formar especialistas en salud con conciencia crítica. Ojo, esto va con ustedes, necesariamente. Aquí yo puse especialistas en salud, pero también lo mismo podría ser profesionales de la salud. Lo mismo, es lo mismo. Entonces, aquí la sociología tiene mucho que ver con ustedes en el sentido de que le fomenta a ustedes en su pensar, sentir y actuar una conciencia crítica. ¿Y qué es una conciencia crítica? Bueno, es aquella que está lúcida, vigilante a los procesos de la realidad para señalar errores, pero también para señalar virtudes. Para decir, mire, esto tiene que cambiar por esto y por estas razones. No quedarse callado ante lo incorrecto, por ejemplo. No quedarse callado ante
ante aberraciones, verdaderas aberraciones sociales que se cometen. Entonces, es la conciencia crítica que es necesaria. Es necesaria hoy en día. Hoy en día. Pero hay otro criterio. Es necesario disponer de un marco teórico y conceptual para abordar las problemáticas de la salud. Y que los aportes de la sociología se traduzcan en capacidad de proponer soluciones y opciones viables. Bien, se necesita de un marco teórico. Ustedes como profesionales de la salud manejan una jerga, manejan un vocabulario muy distinto al de una persona común, incluso distinto al de muchas profesiones, al de muchas disciplinas científicas. Ojo con eso, ustedes manejan pues todo un lenguaje, incluso todo un lenguaje que solo ustedes se lo entienden. Solo ustedes se lo entienden. Entonces, ustedes con su marco teórico que la disciplina les impone, voy a decir les impone, porque yo no me imagino a un nutricionista estar hablando en una forma descabellada sobre la nutrición. Tiene que ser un discurso altamente elaborado, sistemático, organizado. Entonces debe de haber, pues, un marco teórico y conceptual. Entonces, la sociología, pues, entonces, le propone la necesidad de que ustedes manejen todo un concepto, todo un sistema de conceptos de categorías. Porque son ustedes los que van con la realidad que les compete, hacer análisis, solucionar problemas. Por ejemplo, ¿quién me dice un término que ustedes usan como nutricionista? ¿Quién me dice algo sobre eso? Tarí, ¿qué término es bien propio de ustedes los nutricionistas? Ahorita estoy pensando, Lick, porque no estoy como muy metido en ¿cómo se llama? En ese tipo de palabras, manejo palabras generales. Ya, entiendo. ¿Alguien de ustedes tiene idea? ¿Alguna idea? Dieta, tal vez. ¿Dieta? Vaya, ahí está Kenny. Kenny nos acaba de decir bien simplemente la dieta. ¿Pero qué es la dieta? ¿Qué es la dieta? La nutrición o malnutrición. Miren, yo a ustedes, los nutricionistas, les oigo hablar, pues, porque yo he sido también paciente de nutricionistas. Y muchos de ellos hablan de la malnutrición. Nutrición y malnutrición hablan. Pero hay diferencias. Hablan de la malnutrición y de la desnutrición, que no son lo mismo. O son lo mismo, Kenny. Malnutrición y desnutrición. No, no son lo mismo. Malnutrición es que usted come, pero de una manera incorrecta. Y desnutrición es que no tiene para comer. Ajá, entonces no son lo mismo, pero muchas veces la gente común no puede confundir. ¿O no, Kenny? Puede caer en una confusión, ¿va? Sí, correcto. Pero ustedes no pueden caer en esa confusión. No pueden caer en esa confusión. Entonces la sociología les propone a ustedes construir o hacer suyos ese marco teórico para que el uso científico también se pueda traducir en un uso factible para los pacientes también.
Porque eso que me acabas de explicar, por ejemplo, Kenny, que es la malnutrición y la desnutrición, bueno, yo te lo entendí, pero hay pacientes que tienen un bajo nivel de escolaridad y tiene, como dicen, a bajarse uno para poder explicarte. No sé si tú estás de acuerdo en eso. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, es verdad. Pues eh, Se hace necesario. hay que ver de qué manera se le explica dependiendo, pues. Sí, con palabras simples. Correcto. Con palabras simples, obviamente. Entonces, la sociología les propone, les hace énfasis en eso. Pero tampoco la sociología les va a proponer que caigan en la indolencia, por ejemplo. Ser indolente. Ay, vea si usted si usted me entendió, ¿va? Algo así, ¿va? Una situación así. Entonces, para la sociología, eso no sería válido. No sería válido. Entonces, este es lo que también la sociología, ¿sí?, propone como importante y por lo tanto se constituye en una disciplina de las ciencias sociales con un rol protagónico digamos, en la formación de las disciplinas de la salud. Diapositiva, por favor. Diapositiva. Este es muy importante. La sociología ubica y da un panorama holístico de la realidad histórico-social y del contexto y específicamente de la salud, que permite evitar inercias y sesgos. La especulación también. Evita la especulación, evita los prejuicios y también la estigmatización que se derivan de los procesos que se dan y que contribuyen a tener una lectura muchas veces desacertada o errónea. Ojo con esto. Entonces, la sociología contribuye, cuando se vincula con ustedes las disciplinas de la salud, a proporcionarles, pues, digamos, una ubicación adecuada en el contexto histórico-social pertinente. Por ejemplo, nosotros en sociología general, lo que nosotros desde la perspectiva de la sociología proponemos que usted debe estar consciente, debe estar informada o informado de lo que ocurre allá afuera en términos de salud o en el ámbito de la salud. Por ejemplo, que usted a esta altura no se dé cuenta que por ejemplo, la viruela del mono ya está aquí en El Salvador, ¿no? Ya lo sabía, me imagino. Ya lo sabía. Entonces, la sociología propone, fomenta conciencia, si ustedes quieren. Fomenta una posición científica consciente de los problemas que aquejan a la salud de un país. A la salud de un país. Obviamente, por ejemplo, en el caso de El Salvador, en el momento actual, ¿cuál sería? Estar siempre informado con respecto a lo que es el COVID-19. Pero como ha aparecido esta enfermedad también, estar también, tener una postura formada, bien informada de lo que es la viruela del mono. La viruela del mono. Entonces ustedes deben de estar bien ubicados, estar en el contexto y no estar descontextualizados. Para así fomentar y formarse un panorama holístico. ¿Qué quiere decir esto de holístico? Integral, abarcante, totalizador. Eso quiere decir holístico.
Eso quiere decir holístico. Solo así se va a poder evitar las inercias. ¿Qué es una inercia? Es un término de la ingeniería. La inercia es una, digamos, algo, una manía, si usted quiere. Una forma automática, inconsciente, de poder proceder. De poder proceder. Esa es una inercia. Entonces, resulta que en la salud hay inercias. Hay inercias. Es bien recurrente las inercias. Incluso en la educación hay inercias. Entonces, pero yo quisiera exponerles un ejemplo de la inercia. Por ejemplo, uno llega porque a mí ya me ha ocurrido, como paciente que soy, ya ha ocurrido que, por ejemplo, uno llega a una unidad de salud del Seguro Social, digamos, a una cita previamente establecida y, por ejemplo, existen una inercia, por ejemplo, de querer considerar que los hombres deben de tener, pues, cierta postura con respecto a los demás sexos, llámese mujer. Llámese mujer. Y ocurre pues que cuando uno tiene un citatorio, una cita de salud, ¿sí? Una cita de salud, uno ya va preparado para estar, para ser sujeto de esa cita. De esa cita. Esa es una inercia en el Sistema Nacional de Salud que yo mismo, como paciente, he podido comprobar. Hay otra inercia y esta quizás es más, diría yo, más embarazosa. Que mandan al vigilante, incluso con los expedientes. Y el vigilante lo llama. ¿Y qué hubo? ¿Qué hubo con el vigilante ahí? Pues el vigilante es vigilante. No es un personero de salud. Yo porque lo he podido comprobar. Y él está con los expedientes. Y tal vez uno está haciendo cola y vemos que aparece el vigilante con los expedientes. Entonces, eso no puede ser. El otro es los sesgos. Los sesgos, o sea, las desviaciones. ¿Sabían ustedes que hay sesgos con respecto a algunas profesiones de la salud? Por ejemplo, hay un sesgo todavía de género con respecto a la enfermería. Cuando yo digo que hay un sesgo en enfermería, es que generalmente el personal de enfermería, la mayoría tienen que ser mujeres o que son mujeres. Y ocurre que eso ya no puede ser válido. Ya no podemos andar con sesgos de género, porque son absurdos y son dañinos. Ya la profesión, por ejemplo, de la enfermería, ya no se puede configurar en las mujeres. Yo no sé si también hay sesgo de género en la disciplina de ustedes. Les preguntaría a cualquiera de ustedes. Porque yo, por ejemplo, y es una apreciación que disculpen si es equivocada. Por ejemplo, tuvimos el examen el lunes. Y la mayoría de ustedes son mujeres. Bueno, ¿cierto o falso? Que alguien me diga. Es verdad. ¿Qué porcentaje consideran ustedes que son mujeres? Como el 80, 85. Entonces, que la mayoría. Entonces, hay un sesgo. Hay un sesgo.
¿sí? De género. Entonces, ya hay una situación en la cual se especula, se estigmatiza, y eso es lo que debe de evitarse en la realidad de la salud de un país. Andar estigmatizando a la gente, andar etiquetando a la gente. Entonces, la sociología propone evitar caer en estas dinámicas. Caer en estas dinámicas que nos pueden llevar a situaciones desacertadas y erróneas. Diapositiva, por favor. Si hay alguna pregunta, por favor, hágala. También la importancia de una disciplina científica como la sociología estriba en dar pues una explicación científica de cómo los seres humanos deben de estar adecuándose a un problema como el cambio climático, pero también la pandemia de COVID-19. Entonces, el problema del cambio climático y de la pandemia COVID-19 son problemas actuales del mundo y de nuestro país. Y su incidencia fundamental en la salud hace necesario que exista una concepción interdisciplinaria de las medidas, de las adecuaciones y de las soluciones a los problemas. Entonces, la sociología propone también inmiscuirse en esa concepción interdisciplinaria. Y no excluir, por ejemplo, a las ciencias sociales por parte de las disciplinas científicas de la salud. Entonces, este es otro criterio que le da cabida o le da validez a la importancia de la sociología en las disciplinas científicas de la salud. Diapositiva, por favor. Aquí ya estamos aterrizando en algo mucho más concreto, en algo mucho más incumbente a ustedes. Ojo con esto. Kenny, ¿la podrías leer esta diapositiva? Sí, licenciado. La necesidad de una sociología de la alimentación y nutrición. Idea fuerza la alimentación y nutrición como la relación vital y esencial para la reproducción de la vida material y espiritual de los seres humanos. Muchas gracias. Esta es como una premisa que nos vamos a proponer en esta clase, en esta asignatura. Es necesario entonces una sociología de la alimentación y de la nutrición. Ojo con esto. Yo, por ejemplo, en un futuro, yo, si me dicen, mire, licenciado, no puede hacer una propuesta curricular, para la carrera de suyas o la carrera de nutrición en cuanto al ámbito social, en cuanto al campo social. Yo propondría a ojos cerrados una sociología de la alimentación y nutrición. Porque ustedes también necesitan, al igual que los médicos, al igual que las enfermeras, necesitan también como tener pues elementos que no necesariamente tienen que ver con lo biológico, con lo químico, con lo físico, sino que también con otros factores, en este caso los socioculturales. Porque la nutrición resulta que contempla variables biológicas, variables meramente alimenticias, por ejemplo, pero también es inmediatamente una relación social, una relación humana.
una relación entre humanos. La alimentación no digamos. Si para alimentarnos, nosotros hoy en día no podemos alimentarnos aspirando a una posición individualista. Dependemos de los demás para alimentarnos. Desde cuando usted va al súper y compra sus alimentos, ya usted está dependiendo de los que cultivaron, por ejemplo, los frijoles, el arroz, el garbanzo y el pollo también, quienes destazaron los pollos o la gallina. Entonces, hay una interrelación necesaria en la alimentación y en la nutrición. Entonces, ahí también está la sociología. Ahí también está la sociología. Diapositiva, por favor. Aclaración necesaria. Es ampliamente conocido que hasta hace pocos años, ojo con esto, en los años 90 del siglo XX, la sociología ha prestado atención a la alimentación. Es necesario aclarar esto. La comida y los comportamientos, así como las relaciones sociales que se derivan de un bien cultural, como es la alimentación, fundamental para la vida, no habían sido considerados de importancia para el análisis y explicación de las formaciones sociales y económicas en los aspectos intrínsecos o entrañables. Ocurre pues que antes de la década de los 90 del siglo pasado, no se hablaba de una sociología de la alimentación y de la nutrición. Se hablaba de la alimentación, ¿verdad? Pero no se hablaba en un sentido, digamos, en un sentido de retomar, en una forma interdisciplinaria, los problemas de la alimentación y de la nutrición desde las ciencias sociales y específicamente de la sociología. Entonces, desde los 90, ¿sí? Ya estamos bien como casi terminando, voy a ser bien optimista, terminando la primera mitad del siglo XXI, y ya se ha tenido que construir toda una sociología de la alimentación y de la nutrición. En otros países ya hay profesionales de la sociología que de una forma interdisciplinaria se ocupan de la alimentación y de la nutrición. En El Salvador todavía no. Al menos yo no he tenido contacto ni he tenido conocimiento. Pero esta aclaración necesaria era pues pertinente hacerla. Por favor, otra diapositiva. Se identifican dos tipos de relaciones en esa necesidad de una sociología de la alimentación y de la nutrición. Vamos a ver, ¿quién me la lee, por favor? ¿Quién me la lee? ¿Alguien que me la lea? Yo. Adelante. 1. La relación entre el ser humano y ser humano implica un entramado de relaciones en torno al desarrollo de actividades fundamentales para la satisfacción de necesidades básicas de índole extractivistas y productivistas, y que desemboquen en la reproducción y la relación entre el ser humano y la naturaleza, todas ellas para la satisfacción de necesidades básicas y por lo tanto la obtención de bienes y servicios, alimentos, nutrientes, sistemas de producción, distribución y consumo y cuidado de la salud. Muchas gracias. Bueno, aquí estas relaciones
son importantes identificarlas. Porque no puede haber alimentación, no puede haber nutrición, si no hay relaciones necesarias, por ejemplo, entre nosotros mismos, entre los seres humanos. Resulta que ya va a ser hora de almuerzo y ¿qué pasa? Pues si usted llega a su casa, sí que anda afuera a almorzar y ya ha habido alguien que ha preparado los alimentos. Y esta es una cadena. O sea, si bien es cierto, hay alimentos preparados, es porque hubo alguien que los cultivó, ¿verdad? Los cultivó en la agricultura o los pudo producir en una fábrica, ya sea porque es un producto carne o una carne, o un producto alimenticio que implica ciertos procesamientos. Entonces ya ha habido una relación necesaria entre seres humanos, entre un humano y otro humano. Por ejemplo, en la casa ahorita, si hay comida ya para el almuerzo es porque alguien los ha preparado. Y usted llega porque viene de trabajar, porque viene de estudiar, o porque viene de hacer alguna diligencia, etcétera, etcétera. Y lleva ya la sensación de hambre. Entonces, la relación entre ser humano y ser humano es necesario analizarla, es necesario razonarla, es necesario plantearla como una configuración de la realidad de una sociología de la alimentación. Pero está la otra relación, la relación entre el ser humano y la naturaleza, de donde se obtienen los alimentos y los otros bienes de la naturaleza, obviamente. Si no hubiera una relación entre la naturaleza y nosotros, no habría nada, no habría todo lo culturalmente construido, por ejemplo, pero también los alimentos. Por favor, si tienen duda de esto, díganmelo, por favor, porque yo sé que esto puede dar lugar a alguna confusión. Si no lo hay, vamos a continuar. Diapositiva, por favor. Aquí ya viene algo más, digamos, más resuelto. Algo que viene a resolver desde la posición de la sociología, algo que viene a resolver el problema ese que venimos haciendo. Esa necesaria sociología de la alimentación. Bien, es un problema interdisciplinario. No puede ser de otra forma. Voy a leer esta diapo. Precisamente, es desde la década de los 90 del siglo XX en que se registra en mayor intensidad una toma de interés e importancia desde la antropología social y cultural y de la sociología, de todos los aspectos que engloban la alimentación y nutrición en el desarrollo de la diversidad y pluralidad de los grupos humanos, y cómo en el entramado de relaciones cotidianas y de largo alcance se han configurado realidades que tienen mucho que ver con el qué, cómo y para qué un hecho social como la alimentación condiciona y determina la vida de los seres humanos como especie y como cultura. Miren, aquí está ya resumido y configurado, ¿sí? Y el por qué, pues, el qué, el para qué, la disciplina de las ciencias sociales, en este caso de la sociología, tiene mucha importancia. Porque es necesario, pues, explicarte ese qué, ese cómo y ese para qué. Ese para qué, en entendido a la alimentación
como un hecho social. Y que ya lo definimos adelante, ¿va? Cuando comenzó la clase. Otra diapositiva también, por favor. Mire, resulta que la antropología por excelencia quizás ha sido la pionera, la ciencia social pionera que ha analizado e incluso ha considerado como objeto de estudio suyo a la alimentación y la nutrición, antes que la sociología. La antropología desde el siglo XIX viene hablando de la alimentación y de la nutrición. En cambio, la sociología apenas en la década de los 90 del siglo pasado. Por eso es que estamos aquí hablando de la antropología primeramente. La antropología, como la disciplina científica de las ciencias sociales, pionera en el estudio del problema. Pionera. ¿Qué quiere decir esto de pionero o de pionera? Ser el iniciador, ser el precursor nato, único. Eso quiere ser pionero o pionera. Por el contrario, han sido los análisis antropológicos de la comida en las diferentes formaciones sociales humanas los responsables o las responsables de identificar la consideración cultural y social de la alimentación. Bien, es la antropología como ciencia social la que ha destacado lo cultural y lo social de la alimentación. Miren, ustedes quieren saber de la cultura de un país, remítase a la alimentación. ¿Sí? Es lo más fácil que usted puede encontrar. Usted quiere saber cómo es un país africano culturalmente. Mire, remítase a qué es lo que come y cómo come. Y usted va a empezar pues a tener grandes revelaciones de la cultura de ese país. Incluso, fíjense que nosotros, en El Salvador y en Centroamérica, nos diferenciamos grandemente por esto de la alimentación. Y no solo El Salvador y Centroamérica, los demás países de Centroamérica, incluso aquí adentro en El Salvador. Imagínense que un día de estos me estaban diciendo, mira Miguel, me dice, un familiar, ¿verdad? Mira, un día de estos vamos a ir a San Miguel a comer pupusas con curtido especialmente. ¿Cómo es ese curtido especial? En mayonesa. Entonces, ¿cómo preparan el curtido ahí en San Miguel? ¿Va? Distinto es cómo lo preparan el curtido aquí en la pupusería. Entonces, hay distinciones, hay diferencias. Hay diferencias. Y en eso también la antropología ha hecho mucho estudio, ha hecho mucha ciencia. Por favor, diapositiva. De manera enfática y convincente, algunos antropólogos han afirmado que la propia utilización del fuego por parte de los pueblos primitivos obligó a manipular culturalmente la comida y constituyó un cambio cualitativo en la dieta, que antes del descubrimiento, o sea, del fuego, era a base de hierbas y frutos, para pasar a una dieta cárnea y la asimilación de nuevos nutrientes y grasas, lo que permitió que el cerebro se desarrollara en tamaño y funciones. Y ahí pues empezamos a ver pues el origen de la conciencia y los procesos psíquicos en los seres humanos. Mire, esto es bien importante, porque estamos hablando de más de 500, mínimo 250,000 años de que la vida inteligente aparece en el planeta. Mínimo 250,000 años. Y nosotros en un párrafo lo estamos resumiendo gracias a la antropología. Gracias a la antropología, porque es precisamente los estudios
Los análisis antropológicos son los que han permitido construir esta narrativa que acabo de leer. Le pone énfasis al fuego. El descubrimiento del fuego fue un hito. Fue un hito en la historia de los seres humanos. ¿Por qué? Porque el fuego permitió la cocción de los alimentos. La cocción de la carne. Ocurre que antes del descubrimiento del fuego, ¿cómo se comían la carne los seres humanos o el hombre primitivo? Se la comían cruda. Se la comían cruda. En cambio, cuando aparece o cuando se descubre el fuego, ya ellos ya no van a comer cruda la carne pues, de los animales que cazaban, sino que la van a poner en cocción. Y ahí va a mejorar también cualitativamente el consumo de alimentos. El consumo de alimentos. Y eso va a permitir grandemente que el cerebro de nosotros creciera, no solo en tamaño, sino también en funciones. Y ahí podemos hablar ya de cómo la conciencia humana se fue configurando, se fue constituyendo en una cualidad eminentemente humana y que nos va a diferenciar grandemente de los demás seres vivos. Diapositiva, por favor. De ahí que el papel decisivo de la alimentación en el proceso de hominización y en la evolución humana ha aclarado y convencido a los sociólogos, aquí ya nos están diciendo a nosotros, desde la antropología, imagínense, nos han convencido a los sociólogos, influyendo en la necesidad de plantear a la alimentación como un proceso que involucra relaciones sociales de distinta índole y la transformación de condiciones materiales de existencia para la satisfacción inmediata de necesidades en un primer momento y después a mediano y largo plazo. Mire, esto ya, como dicen, esto se lo vamos a, como un legado inmediato, a la sociología por parte de la antropología. Aquí, como dicen, ¿verdad? Ha venido a convencer a los sociólogos en la necesidad también de investigar desde la sociología a la alimentación, para que hayan también pues una explicación y haya también propuestas ante las necesidades mediatas e inmediatas de los alimentos, de los nutrientes. Diapositiva, por favor. El paso de lo crudo a lo cocido. Lo que yo les decía. El paso de lo crudo a lo cocido mencionado por Levi Strauss, antropólogo, constituye para este autor el proceso determinante de la emergencia de la humanidad. Miren qué importante es esto. Este simple hecho hace de la alimentación de una sociedad un comportamiento cultural con muchas dimensiones o aristas para explicar el qué, cómo y para qué. Para qué un proceso socionatural humano adquiere una categoría de carácter histórico-social transformador. O sea que hay que necesariamente desde la ciencia social, en este caso de la sociología, porque ya lo hubo desde la antropología, explicarnos ese qué, ese cómo y ese para qué, para poder nosotros también exponer todo el proceso socionatural humano
de la alimentación, que ha sufrido la alimentación, que ha sufrido la nutrición. Es necesario también. O sea, cómo la antropología nos cede a nosotros un espacio, nos cede como un relevo, el relevo científico, y que es necesario. Diapositiva, por favor. Fíjense que yo no sé si ya conocían ustedes esto. Max Neff era un economista chileno que hablaba de las necesidades humanas. Precisamente él construyó una tesis sobre las necesidades humanas, una tesis científica sobre las necesidades reales humanas, a partir de categorías. Él las ubicaba como axiológicas y existenciales. Pero creo que vamos a dejar hasta aquí el tema, porque Max Neff va a ser muy profundo en este sentido, entonces, de explicar esas necesidades reales humanas, dice. Él va a hablar de necesidades reales humanas, porque ocurre que hoy en día hay necesidades que no son reales, que no son necesarias, que están vinculadas a la fantasía. Y que por lo tanto se pueden prescindir, pero hay necesidades imprescindibles. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí y voy a la próxima clase voy a tratar de haber corregido esto, porque lo que me llama la atención es que nos ha pasado ya en una forma seguida. Entonces, le agradezco rotundamente a Kenny que nos permitió ver las diapositivas y usarlas en esta clase. Muchas gracias, Kenny. Ya sabe, licenciado. Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? No sé si tienen preguntas al respecto. ¿No las hay? Bien, entonces vamos a llegar hasta aquí y nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar sobre las actividades evaluadas que va a tener el segundo registro. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, licenciado, gracias. Bueno, ha sido Gracias, un gusto. Lick. Gracias por el espacio. Gracias, feliz día. Gracias a ustedes también. Feliz día.